Cygnus, ciencia ficción en contraplanos. Soy Hugo Félix Mercado, soy director cinematográfico. Mi ópera prima, mi primer largometraje es Cygnus, una película de ciencia ficción que fue filmada en el Gran Telescopio Milimétrico. Cygnus, ¿qué tanto le ves? Ahí no hay nada interesante. Yo empecé a hacer cortometrajes desde hace mucho tiempo. Soy cineasta autodidacta, pero luego me metí a estudiar la carrera formal porque sentía que algo se me había pasado, ¿no? Que tenía que aprender más cosas al respecto. Entré a estudiar cine en AMSI, y lo que me dio la escuela es que me dio compañeros y profesores con los que me pude desarrollar después. Actualmente varios de esos profesores son mis amigos, trabajaron conmigo en Cygnus y seguimos trabajando juntos. Y el haber pasado esos años ahí, pues me dio la oportunidad de hacer muchos ejercicios de cine, ¿no? Muchos ejercicios cinematográficos, muchos muy errados, pero de eso se trata, ¿no? De ir experimentando. Y en 2005 fui ganador del concurso de proyectos de cortometraje, concurso nacional que organiza el IMCINE, con un proyecto que se llamaba 1015. 1015 lo filmamos, creo que fue de los últimos trabajos que se filmaron en el IMCINE en 35 milímetros. Y fue un corto que le fue muy bien, estuvo en muchos festivales y tuvo la suerte de tener corrida comercial, lo cual es algo muy poco común para los cortometrajes. En 2012, 2013 más o menos, después de haber trabajado durante cerca de 8 años en la concepción de un proyecto que es el de Cygnus, logré entrar al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, para presentarles y poner a su consideración el guión que tenía, que era un guión de ciencia ficción que se filmaba ahí. Ya llevaba mucho tiempo yendo al INAOE y conociendo lo que ellos hacían, pero fue en ese momento cuando pudimos cerrar ya la concepción del proyecto como tal, y así es como estuve trabajando, consiguiendo fondos por aquí, tocando puertas por allá, buscando oportunidades por acullá, hasta que recibimos el estímulo fiscal, el EFICINE, que nos permitió sacar adelante la película. Pudimos filmar en 2015, en 2016 hicimos toda la postproducción, terminamos la película en el 2017, estrenamos en el Festival de Morelia, en la 15ª edición, y después la película pues ha estado de festivales en festivales. Una de las cosas que vimos Carlos Salvaguante, que es el escritor de la película, el guionista, y yo, veíamos que no había una gran baraja en cuanto a las posibilidades para ver películas en el cine nacional. Géneros muy específicos, comedia o tragedias, no había otra cosa. No había ciencia ficción, casi no había fantasía. Algunas películas de terror, pocas. De suspenso como tal no había nada. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar algo que sea diferente, distinto y que nos guste, ¿no? ¿Qué película quisiéramos nosotros ir a ver al cine que nos gustara, ¿no? No. La emisión fue ayer en la noche, a las 10:15. Un evento energético que provino de Cygnus X3. Entonces, por eso decidimos que la ciencia ficción era un muy buen camino, ¿no? Había una necesidad que nosotros creíamos que existía en ese momento, porque digamos que no había oferta, entonces nosotros podíamos poner esa oferta. Y además, pues te permite crear nuevos mundos. O sea, esos géneros a mí me maravillan porque puedes crear nuevos mundos. Y además de que puedes crear nuevos mundos, puedes hablar de temáticas que en otros géneros sería muy difícil hacerlas. Dijimos, bueno, nosotros no podemos hacer naves espaciales, no vamos a hacer la guerra de las galaxias, no vamos a hacer viaje a las estrellas, no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué sí podemos hacer? Y entonces investigamos, vimos que teníamos telescopios muy interesantes y dije, bueno, empecemos con un telescopio. Cuando estábamos pidiendo apoyo, asesoría científica, encontramos una opción, porque nos dijeron,
ya conocen el GTM, ya conocen ese proyecto. Dijimos, bueno, sí, ya está listo el telescopio, que es el telescopio más grande en su tipo. Es un telescopio que está hecho para descubrir el origen del universo, románticamente hablando. Dijimos, pues esto es mucho más representativo que los otros telescopios, que son telescopios mucho más antiguos, ¿no? Esta es la primera foto de un agujero negro. Y no se trata de ciencia ficción. Es una imagen obtenida por el Gran Telescopio Milimétrico, mismo que participó en el proyecto internacional para lograr la primera impronta del fenómeno hipermasivo conocido como agujero u hoyo negro. El GTM se encuentra ubicado en la cima del volcán Sierra Negra, a una altitud de 4.580 metros. Fue diseñado para realizar observaciones astronómicas, dimensionar la evolución de los sistemas planetarios, estrellas, hoyos negros y galaxias. Su objetivo es contribuir a un mejor y más detallado entendimiento de la formación y evolución de las estructuras del universo. Nosotros íbamos a filmar en el telescopio, pero los interiores no los podíamos hacer en el telescopio. Era muy complicado hacerlos en el interior porque íbamos a detener el funcionamiento del telescopio, por un lado, y por el otro, físicamente y médicamente no estaba recomendado. Entonces decidimos construir un foro. Ya en el rodaje estuvimos filmando 4 semanas y cacho en el foro, haciendo todos los interiores de la historia. Y luego los exteriores eran ya en Sierra Negra. En la mera punta del volcán, a más de 4.600 metros de altura, instalaron el Gran Telescopio Milimétrico. Estuvimos 9 días, 10 días filmando allá, con temperaturas, la más baja fue de menos 15 grados. Nos tocó nevadas, nos tocó aguanieve, nos tocaron fríos muy, muy duros. Fue una experiencia muy intensa. Sigue con la ciencia ficción de signos. Esto es Contraplanos. Signos. Ficción de suspenso a 4.580 metros de altura. ¿Crees que descubriste una señal extraterrestre? Es obvio que estas personas están escondiendo algo. Signos no existiría sin el equipo de trabajo, ¿no? O sea, hacer cine es un trabajo de colaboradores. A mí me toca ser como el vocero de la película, el representante de la película, pero realmente es una película hecha por muchísima gente. Cygnus, la constelación del Cisne. Desde la constelación del Cisne de la Vía Láctea, Cygnus emana una señal que alterará la vida de Fabián. Un evento energético que provino de Cygnus X3. Acuartelado en el Gran Telescopio Milimétrico y adaptado a la inclemencia del frío y la altura, en su labor como astrónomo dedicado a desentrañar los misterios del universo, Fabián confirma que la señal es real. A partir de su descubrimiento, el Gran Telescopio Milimétrico será un escenario de suspenso con una alta dosis de ciencia ficción. ¿Qué haces? ¡Suéltame! Antes de que llegaran a este elenco, hice casting en muchos de esos casos, como para tratar de identificar qué tipo de actor o actriz funcionan en cada uno de los personajes. Jorge Luis Moreno es el protagonista de la película.
Jorge Luis lo conocí en el 2013 más o menos y dije, no, o sea, con Jorge Luis vamos a trabajar porque además de que nos llevamos bien, sí funciona en el personaje, o sea, funciona muy bien. Y te comprabas lo que estaba haciendo y además estaba representando un astrofísico, una persona que en teoría debió de haber estudiado mucho y eso sí lo transmitía a Jorge Luis. Entonces dije, él es la opción, él decidió entrar y apostó por el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que veas allá? ¿Qué hay en Cygnus? Estamos acostumbrados a poner en el elenco actores o actrices muy atractivos, pero que no generalmente corresponden con la realidad nacional en el sentido del tipo de rostro, de cuerpo y demás que somos los mexicanos comunes y corrientes. ¡Acción! Doctora. Habiendo tenido a Jorge Luis, el siguiente paso era la persona que iba a ser su cómplice en la historia. Y tenía también varias opciones, pero yo había visto a Jorge Luis trabajar con Cassandra Changarotti. Entonces, platicando con Jorge Luis, le hablé de Cassandra y me dijo, no, está muy bien ella, yo me llevo muy bien con ella, que no sé qué, que la canción. Entonces hablé con Cassandra, tuvimos una primera reunión que fue, estuvimos muy serios los dos y demás, pero identificamos que queríamos hacer un proyecto interesante. Le platiqué de cómo era el lugar, cómo era el telescopio. Creo que eso fue lo que más le llamó la atención, que era un lugar muy atractivo. Pues todo parece normal, no veo nada raro. Marco Treviño, yo lo había visto trabajar también en varias cuestiones, en particular lo vi trabajando en un par de cineminutos contra la corrupción y también en ese momento estaba haciendo el Paramédicos y entonces lo vi y dije, pues que Marco tiene todo el estilo para el jefe de supervisión, entonces lo invité. Estoy harto de esas estupideces. Y finalmente Gustavo Sánchez Parra, yo había trabajado con él en 10-15. Cuando llegó Cygnus, pues yo tenía otro personaje. Y entonces platiqué con Gustavo y le dije, oye, ¿cómo ves esta cuestión? No era un personaje tan grande, pero era un personaje que sí requería de un trabajo muy importante. Y Gustavo me dijo, va, yo le entro. Cygnus. ¿Qué tanto le ves? Ahí no hay nada interesante. Me gusta mucho la ciencia ficción, la fantasía, el suspenso. Todos mis trabajos han estado en ese camino. Y creo que deben de seguir ahí. Hitchcock y Kubrick son dos cineastas representativos a nivel mundial por su trabajo y que, bueno, pues uno los aprende y los conoce. Por más que intenta, quiere asemejarse un poco a lo que hacen ellos, sobre todo por la manera en cómo narran. De vida polémica y trayectoria deslumbrante dentro de la historia del cine, el cineasta Stanley Kubrick creó una joya dentro del género de ciencia ficción. Basada en una novela del escritor Arthur C. Clarke, expone la posibilidad de una inteligencia simbólica dentro de nuestro vecindario cósmico. 2001, Una odisea en el espacio, es un clásico atemporal. El suspenso sigue vivo en Contraplanos. Después del corte, regresamos. Cygnus, tras la revelación del universo. Alfred Hitchcock es para mí un director que
narra con un lenguaje cinematográfico tan interesante que me cautivó y por lo cual siempre me ha interesado narrar como él. La escritora inglesa Daphne du Maurier publica Los pájaros en 1952. Historia inquietante y de suspenso extremo. Será adaptada 11 años después, justo por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Retoma la esencia de la ficción en un filme donde el misterio llega a la hilaridad, gracias a una narrativa de intensidad. Ahora el objetivo que buscamos en la película es que la película pueda llegar a la mayor cantidad de gente en otras plataformas digitales, en streaming y demás. Por un lado, era importante mostrar la película a distribuidores pues, para que pudiéramos moverla de manera comercial. Nosotros creíamos que Signos es una historia que comercialmente hablando podría tener un resultado interesante. El estreno a nivel internacional fue en el Festival de Cine de Morelia. Luego estuvimos en Mórbido, que ganamos el premio del público. Después estuvimos en un festival que le llaman Festival Mainstream, que es un festival bastante grande, en California, en San José. Estuvo en Londres, en el Sci-Fi London. Luego viajó a Berlín, en el Festival de Ciencia Ficción de Berlín, que ahí ganó a Mejor Película. El tema de la distribución se convirtió en un tema muy complicado porque la distribución en México, no solo para las películas como Signos, sino para todas las películas mexicanas, representan retos muy importantes. Y si a eso le sumas que es una película de ciencia ficción, todavía se iba a complicar más. Fuimos con diferentes distribuidores a mostrar nuestra película y recibíamos opiniones muy diversas, ¿no? Pero la que más recibíamos es que les gustaba mucho, que tenía una producción interesantísima, etcétera, etcétera, pero que era una película muy riesgosa. En nuestro caso nos hablaban del riesgo que suponía distribuir o exhibir una película como la nuestra, no porque tuviera escenas complicadas o tuviera escenas así que fueran perturbadoras, sino más bien por el género del que estábamos hablando, cómo competir en igualdad de circunstancias con otras películas de ciencia ficción, sobre todo hechas en Estados Unidos. Y entonces muchos distribuidores decían, no, esa es una apuesta que no podemos hacer, es difícil, es complicado. Entonces nos tardamos mucho en encontrar un distribuidor que estuviera interesado. Interesados teníamos, pero que dijera, yo le quiero entrar así totalmente, ¿no? Después de ver la película siempre decían, es que es muy riesgosa, ¿no? Y llegó este distribuidor que dijo, ¿por qué es riesgosa? Me interesa, porque si yo tomo ese riesgo y le va bien, pues me va a ir muy bien, ¿no? Era una cuestión así. Pero se tenían que seguir ciertas reglas en el proceso. Entonces buscamos otro apoyo, que es Oficina de Distribución, en donde buscábamos tratar de competir de una manera mucho más digna, por ponerle una palabra, en cuestiones de la exhibición, ¿no? Es decir, que pudiéramos promocionar bien la película, que pudiéramos tener acceso a medios de comunicación que pudieran hablar de la cinta, para que la gente supiera más de ella. La distribución y la exhibición en México es muy complicada. Convencer al exhibidor que te ponga tus pósters de la película que tú vas a poner es una pelea. Que te pongan en la cartelera es una pelea, que te respeten las funciones es una pelea. Pero esas películas de ciencia ficción y de fantasía, mientras sean y planteen situaciones universales, no tienen por qué no salir adelante, ¿no? O sea, porque todos podemos entender lo que es el hambre, todos podemos entender lo que es el amor, todos podemos entender lo que es el miedo a la muerte, que son temas universales. No importa si los pones en el contexto de la ciencia ficción o en una historia futurista, o si los planteas en
una comedia de los años 30. O sea, de todas maneras es universal. Y en ese aspecto, pues como seres humanos son nuestras temáticas, ¿no? Entonces, en la medida que podamos hablar de lo que nos interesa y de lo que nos preocupa como seres humanos en un contexto de ciencia ficción, creo que va a ser muy interesante. Pero además, en este caso en particular, donde haces películas que quieres que la gente la vea, porque uno hace películas para que la gente la vea, ¿no? No las haces para tenerlas ahí guardadas o para que tu mamá nada más las vea, no. O sea, quieres que la gente vea tu trabajo porque quieres expresar algo y porque tienes algo que decir. Ya después de que la película quedó fuera de cartelera, tenemos muchas invitaciones para que se proyecten en diferentes lugares de la República Mexicana. En redes sociales, en la página, hay muchas formas, porque ahí es donde vamos a, además, a estar anunciando dónde se va a estar exhibiendo. Películasignos.com.mx es donde está el sitio. En Facebook nos encuentran como Películasignos, en Twitter es @Películasignos, en Instagram es también @Películasignos, entonces ahí nos pueden encontrar. Y además, pues es una película que es una película digna, ¿no? Es una película que no le pide nada a nadie en ese sentido. Es una película que respeta al espectador y es una película que les va a llevar a conocer un lugar de México que pocos conocen. Signos. Rodaje logrado a bajo 0 grados. Estábamos haciendo la escena climática de la película, que teníamos que sacar cerca de 80 tiros. Íbamos retrasados, como es normal, común en este tipo de cuestiones. Y de repente estábamos haciendo una escena con Marco Treviño y de repente me dice mi asistente, oye, Marco se siente mal. Y entonces voy a verlo y le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, pues como que veo 2 jugos y veo que te haces para adelante y para atrás y lo veo pálido, pálido, pálido. Y me dice, tengo mucho frío. Estábamos trabajando como a 5 o 6 grados en ese momento, no estaba tan frío en ese momento. Pero él sí se veía francamente mal. Y ese fue uno de los casos de mal de montaña que tuvimos dentro de la película. Fue uno de los tantos que fueron bajando, que no podían seguir arriba. Entonces tuvimos que resolver ya sus escenas. Agarré a un chico de producción, le pusimos el vestuario y tratando de truquear, ¿no? Y entonces nuestro plan de 80 tiros se vio modificado por esta y por muchas otras cuestiones para poderlo hacer. Y entonces todos estábamos como bajo presión porque nos faltaba un actor, se nos acababa el tiempo para poder filmar, entonces estábamos presionados en ese momento y por ahí de las 4 de la tarde más o menos empezó a nevar. Y era el último día también que iba a estar Cassandra Changuerotti, entonces fue como un día especialmente complejo, pero que terminó con una nevada que fue catártica, ¿no? Fue catártica porque todo el mundo pues en ese momento ya nos relajamos porque sabíamos que no íbamos a poder lograr otra cosa y aunque esperamos un poco que se fueran las nubes ya no sucedió y entonces todo el grupo se relajó y se puso a jugar con la nieve literalmente, ¿no? Entonces fue como un momento muy emotivo, ¿no? en las circunstancias en las que estábamos trabajando aquel día. Y así como te platico eso, bueno, pues realmente filmar en la montaña tuvo sus grandes inconvenientes, pero que valieron la pena, ¿no? Signos. La constelación del Cisne. Cine de vanguardia de México para el mundo. Pues todo parece normal, no veo nada raro. Contraplanos. Movimiento en fuga del séptimo arte.